El país está intentando encontrar rutas de pacificación como alternativa de largo plazo contra la violencia. La violencia que vive el país derivada de la acción del crimen organizado, derivada también de la debilidad institucional crónica que vive el país, derivada de la ruptura del tejido social. Pero si algo resalta de la biografía y de la narrativa de Sebastián Marroquín, es algo que debemos de empezar a sembrar en nuestro país, y es justamente la posibilidad de elegir el propio plan de vida, de que no hay condenas permanentes que derivan de un entorno, y que un país justo es aquel el que construye segundas oportunidades. Nuestro país, sobre todo frente a los jóvenes, es un país que todavía no da segundas oportunidades a quienes por razones de entorno, socioeconómicas, de tentación, han incursionado en alguna modalidad delictiva o de la violencia. Yo he escuchado a Sebastián en corto en una plática que tuvimos hace unos días y me ha entusiasmado mucho esta narrativa que surge de una experiencia vital, pero que puede ser un enorme aprendizaje para construir instituciones y nuevos lazos comunitarios en nuestro país. Es la historia de una persona que decidió cambiar su vida y que ha hecho de ese cambio de vida un testimonio de que lo único que puede detener a una persona es su propia voluntad. Te damos la más cordial bienvenida, Sebastián, a la Comisión de Justicia. Nos entusiasma mucho que estés hoy aquí. Como yo te dije en algún momento que platicamos, debemos reflexionar inevitablemente sobre la política de prohibición en el tema del narcotráfico. Yo soy un convencido de que tenemos que cambiar los paradigmas. Tú también eres un convencido de esa necesidad, y siéntete en la total libertad de platicar con amigos mexicanos. Estamos conscientes de un momento crucial para nuestro país. Nos sentimos cerca con Colombia porque en buena medida estamos viviendo desafíos muy parecidos a los que tu país sufrió en algún momento, desafíos que nos duelen a ambas naciones. Nos vemos en el espejo, desafortunadamente, en el infortunio de lo que hemos vivido como naciones en cuanto a la fragilidad de nuestro Estado frente a la acción criminal, pero que también nos vemos unos y a otros con mucha esperanza, la esperanza de que otro futuro es posible para ambas naciones y ambas sociedades. Te agradecemos la presencia en esta tarde y por supuesto te damos ahora el uso de la voz para escucharte con muchísima atención. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Me siento honrado de estar acá y he preparado un pequeño texto que quería compartir con ustedes acerca de las reflexiones y aprendizajes y experiencias de vida que me permitieron tener, habiendo sido hijo de Pablo Escobar. Y permito comenzar esta intervención y estoy agradecido por la oportunidad de ser escuchado. Estoy más acostumbrado a la exclusión y a otras cosas y me honra verdaderamente estar acá y me siento complacido de que una nación hermana como México pues esté dispuesto a escuchar las experiencias tristes que hemos vivido los colombianos y que hoy pues tristemente comienzan a replicarse en esta querida república. Bueno, un saludo de paz a todos los señores y señoras senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República, a su presidente Roberto Gil y a todos los presentes. Les agradezco por su predisposición a escucharme y por el honor de invitarme en este día. Yo he venido hoy respetuosa y humildemente a compartir un mensaje de paz con la sociedad mexicana. No vengo a entrometerme en sus asuntos internos, vengo a compartir mi testimonio y experiencias de vida para evitar que se repitan en este querido país. La paz no es una bandera de ningún partido, es un derecho y una responsabilidad de todos. Mi esposa es mexicana, mi hijo lleva su sangre y me duele todo lo que aquí o en cualquier otro país de nuestro planeta suceda. Me pregunto cuáles son las razones que nos están enfrentando de manera tan violenta en la sociedad por las drogas. Esto es parte del resultado de unas políticas que desde Nixon prometían eliminar por la vía de la fuerza la milenaria cultura de consumo de alucinógenos, declarando una guerra contra las drogas.
Yo he venido a invitarlos a reflexionar sobre lo que yo experimenté como niño, habiendo nacido en el epicentro del narcotráfico en los años 80. La prohibición vigente hace 40 años ha garantizado la alta rentabilidad de esos elixires, entre comillas, y ha financiado una violencia sin par, con un poder militar y económico que hoy desafía y amenaza a todas las democracias del planeta. Las drogas producen cada uno daños y efectos diferentes. El alcohol y el tabaco son también drogas. Son aceptados socialmente y causan millones de muertes más que si sumamos las de todos los carteles y adictos de la tierra. Mi padre consolidó un negocio que hizo millonarios a muchos pobres. La cocaína es hoy mezclada hasta con vidrio molido para maximizar las ganancias a costa de la salud de los consumidores. La prohibición abandonó el control de calidad en las manos de los narcotraficantes. Las drogas no son buenas, pero sí son más dañinas cada vez gracias a esas políticas. Las grandes ganancias del negocio quedan dentro de las economías de los países consumidores y vendedores de armas, no tanto de los productores. Yo me acuerdo que a la oficina de papá miles asistían y ninguno se iba con los bolsillos vacíos. La prohibición ayudó a mi padre a crear una multinacional en la que llegó a darse el lujo de montar la única aseguradora de riesgo de la industria del narcotráfico, garantizando con su fortuna personal el éxito de cualquier inversión en el negocio. Imaginan el nivel de corrupción que le permitía a él darse el lujo de ofrecer tales garantías. Se habla de la maldad de mi padre, pero no de la corrupción y ausencia de valores humanos de nuestra sociedad que también la hizo posible. Yo no busco incriminar, sino reflexionar sobre un pasado que tiene total vigencia, pues muy poco ha cambiado para bien en el mapa de las drogas en el mundo. México es hoy otro triste testigo de esa realidad. Para el éxito del narcotráfico se requiere una alta corrupción en países de producción, tránsito y destino. Esto evidencia que hay una crisis global de valores humanos. Se está perdiendo la autoridad moral de las instituciones democráticas y es responsabilidad de todos el caos que ha generado esta guerra. Yo lo único que recibí de mi padre fue amor. Aunque sé que no era un santo, él me decía que agradeciera y valorara todo lo que yo tenía, pues él nunca tuvo acceso a una educación superior. Porque eso es aún hoy un privilegio en Colombia, no un derecho. ¿Cuántas historias se podrían transformar para bien, liberando el acceso a la educación superior? Mi padre y amigo fue Pablo Escobar. A mí me parecía que al principio muchos lo querían en tantos actos políticos y de caridad en los que lo acompañé. Yo escuchaba entonces a las multitudes cantar su nombre igual que el día en que murió, pero mi papá no midió las consecuencias negativas ni positivas de sus actos. Su violencia volvió contra todos como un boomerang, pero el amor nunca estuvo ausente en el hogar que formamos con él. Yo crecí donde los lujos abundaban tanto como los aduladores, viví rodeado de aparentes privilegios, pero no estoy orgulloso de tan efímeros placeres. Las paradojas no tardaron en aparecer y el efectivo no puede comprar tu tranquilidad, ni calmarte el hambre si no dispones de libertad. Yo estuve a punto de morir de hambre al lado de mi padre, mientras estábamos rodeados literalmente de millones de dólares. ¿Quién haría caso omiso de semejantes lecciones de vida? En ese momento disponíamos de la fortuna, pero no de la libertad para comprar la comida y literalmente nos comenzamos a morir de hambre. La era narcoterrorista comenzó en 1988 con una explosión de 700 kilos de dinamita que tocó la puerta de mi casa a mis 11 años de edad. La onda expansiva destruyó los vidrios de Medellín, 1 kilómetro a la redonda. En la cuna en la que dormía mi pequeña hermana aquella noche, el marco de la ventana le cayó a 3 centímetros de su cabeza, aplastando su biberón. Sobrevivimos de milagro. Mi padre, por instantes, creyó muertos a su esposa y sus 2 hijos y respondió a ese acto de terror con una ferocidad sin par. Más de 1 centenar de bombas explotaron luego en todo Colombia. La violencia solo genera más violencia. Nada volvió a ser igual para nosotros ni para la historia del país. Sé que mi padre no fue un gran contribuyente de paz y que consolidó a su paso una cultura de violencia
cuya ausencia de valores humanos acabó con los sueños de colombianos muy queridos y con su propia vida a los 44 años. Yo fui uno de sus más íntimos críticos, pero nunca abandoné el amor y el respeto que como hijo le debo. Vi también a mi padre hacer cosas muy buenas, pero debo respeto a toda víctima y también a él, en un equilibrio muy difícil de encontrar para mí. Yo recuerdo que a mis 7 años el director de mi colegio me escondía bajo su escritorio mientras las autoridades me buscaban para llevarme en represalia y por ser acusado de ser el portador del ADN de Pablo Escobar. Ojalá esto pueda servirnos para entender cómo una guerra nos lleva a todos a perder los estribos y nos abandonamos así al desamor por la vida y los derechos y valores humanos. La violencia verbal e institucional también debe terminar. Por el futuro de la humanidad que debemos reconstruir, es el Estado y sus instituciones democráticas quienes deben dar primero el ejemplo. En el año 1993 se suponía que yo debía de seguir los pasos de mi padre, igual que lo hacen muchos hijos. Yo debí ser Pablo Escobar 2.0. Y yo casi lo hago ese fatídico 2 de diciembre cuando amenacé al país con vengar la muerte de mi padre. Los efectos de mis dichos fueron catastróficos, pues solo unos segundos de amenazas públicas me han costado 20 años de exilio y ostracismo que continúan vigentes. ¿Imaginan todas esas opciones de poder en la mente de un adolescente? Pasados 10 minutos de haber proferido las amenazas, visualicé la destrucción que causaría con ellas. Fue suficiente para aterrorizarme y rectificar mi camino. Yo fui el primer niño adolescente que a los 16 años tuvo la oportunidad de continuar con los pasos de Pablo Escobar. Y le dije que no a esa vida, no a esa guerra. Renuncié a toda efímera promesa de poder y de violencia. Aquella vida no es tan linda como la creen quienes desconocen historias como las de mi padre. A mis 16 hice mi testamento para asistir a una reunión en la que los enemigos de mi padre seguramente me matarían. Fui porque no quería seguir huyendo de unos pecados que no cometí. ¿Cuántos llegarían puntuales a una reunión en la que hay un 99% de posibilidades de morir? Yo llegué 24 horas antes. Mi madre me acompañó y empeñó su vida para salvar la mía. Sé que perdonó a papá 1 y 1000 veces. Y ella es mi gran maestra del perdón. Yo no soy finalmente el que muchos predecían, pero fue gracias al amor y a la contención que recibí de mi familia. Aprendí que la violencia es el peor negocio y terminé siendo un malo que no ejerce, como escribió un conterráneo alguna vez. El exilio en Argentina tuvo en mí un profundo significado y contribuyó a mi transformación como ser humano, alejándome de la violencia. Quedarme en Colombia significaba repetir la historia. Esa era para mí una decisión suicida. La soledad del exilio me permitió comprender el impacto de la historia de mi padre en la vida mía y en la de la sociedad, para emprender una búsqueda personal por superarla y trascenderla. Destruir es muy fácil. Me eduqué para crear, para edificar, no para dañar. Por ello soy diseñador industrial y arquitecto, y como hijo de un capo elegí no convertirme en uno. No soy quien para juzgarlo y no lo traicionaría nunca, pues él me enseñó el valor de la lealtad. Amarlo no me impidió cuestionar su violencia. Lo confronté en vida el día que se entregó a las autoridades, dedicó ese acto a su familia y a su hijo pacifista de 14 años. El amor por un padre no debe cuestionársele a ningún hijo. Yo no puedo odiarlo. Crecí en una cultura que reza: aún hoy honrarás padre y madre, y tengo que preservar el derecho de mirarle a los ojos si hay alguna vez que lo pueda volver a ver. Los narcotraficantes son también seres humanos y sus familias no necesariamente son sus cómplices. Debemos aprender como sociedad a reconocer a los individuos. Mi padre terminó convertido en un ícono de una cultura narco de los 80s que los medios de comunicación han contribuido a difundir con una total ausencia de responsabilidad social y de honestidad. Mi padre pudo ser el más conocido y publicitado narco, pero no el más grande. Hoy veo la repetición literal de mi historia familiar en las calles de mi querido México, y es por el futuro de mi descendencia y por su generación.
por quienes comparto esta historia para no dejarles idéntico legado de violencia como el que yo heredé de mi padre. La paz es el único camino hacia una prosperidad sustentable. Las leyes moldean a nuestros ciudadanos y eso explica por qué personajes como mi padre continúan aflorando hoy a casi 20 años de su desaparición. ¿Cuántos capos han caído después de él? Yo ya perdí la cuenta. ¿El negocio acaso se detuvo? Es un círculo vicioso que no ha parado de crecer en ese vaciamiento de valores humanos. Pareciera que no importa cuántos caigan ni de qué lado. Es que hay tanta hambre, corrupción, ambición y sobre todo ausencia de valores humanos que es infinita la lista de personas que están dispuestas a arriesgarlo todo por salir adelante a cualquier precio. Esto va mucho más allá de una guerra personal. Es un dilema humano que nos enfrenta hoy a una guerra sin final. ¿Cuántas familias desmembradas más necesitamos para buscar otra solución? ¿Estamos anestesiados ya por el veneno de la indiferencia? La muerte es parte de la vida. Todos tenemos fecha de vencimiento. No hay tiempo que perder para la paz. Hay que educar sobre las drogas, no guerrear contra ellas. Ni los niños ni los adultos aprendemos a punta de pistola. Solo con amor aprenderemos definitivamente y para siempre. Hoy, luego de 40 años de violencia con crecimiento exponencial, podemos identificar qué procesos no funcionan. ¿Cuánto tardaremos en hallar la humildad política para reconocerlo? Así como vamos, seguirá ascendiendo la violencia por el continente y el poder corruptor y destructor de esos dineros. En la política como en la sociedad también hay ausencia de valores humanos. ¿No es hora de evaluar alternativas de paz y no de guerra frente a las drogas? ¿Qué es lo que alimenta la violencia en países como Colombia o México y no en países del primer mundo? Esta es una guerra sin ley por el control territorial de la producción y el tráfico. En el primer mundo las drogas se usan por diversión. En el tercer mundo se usan por supervivencia además. Permítanme, por favor, una licencia artística. ¿Consideran ustedes que una declaración mundial de prohibición de la pizza la haría desaparecer? Yo imagino que eso solamente desataría una guerra por ellas, ya que a muchos, pero no a todos, les gusta la pizza. Lógicamente, prohibirla le haría subir su precio, bajaría su calidad y aumentaría la curiosidad por ella y su consumo. El Estado ya no podría controlar entonces un producto que ahora sería ilegal. Y los pizzeros comprarían armas para defender sus territorios, creando ejércitos personales y guerras entre ellos mismos y entre el Estado. La pizza continuaría siendo repartida a domicilio, igual que llega la droga hoy a la casa de quien la pida, que a veces llega primero que la pizza. Estamos frente a un problema de salud pública que está siendo tratado militarmente. Lo que nos tiene enfrentados no es exclusivamente el dañino producto, objeto del deseo, sino además su prohibición, menospreciándose el enorme aporte preventivo que puede hacer el amor, la educación, la cultura, el arte, la información y la inclusión desde el Estado. ¿Consideran aún hoy efectivas las viejas políticas prohibicionistas del siglo pasado en el siglo XXI? ¿Quién podría sostener que aplicando la misma oxidada fórmula se cambiarán los resultados de fondo? El mundo y principalmente América Latina precisa de un proyecto político de humanidad sustentable. El Estado no invierte en educar a sus ciudadanos, sino en ampliar sus prisiones. Hay que humanizar las leyes y hay que saberlas aplicar con respeto y ejemplo de bien a las ya existentes. Invertir en educación es invertir en paz. Por la fuerza de las armas no se educa a una sociedad. La falta de información, de formación y cultura sobre el abuso de drogas profundiza esta crisis de valores humanos. Estamos invirtiendo más en guerra que en educación. En los programas educativos no hay una sola materia sobre la prevención de drogas y debería haberla desde muy temprano en todas nuestras escuelas. Eso es una responsabilidad que los estados no han asumido y es preciso que se eduque y prevenga a nuestros jóvenes desde muy temprano. Este es un problema real que se encuentra ya mismo en el patio de todas nuestras escuelas.
Mi hijo ya está asistiendo a ellas y me gustaría que pueda contar con información fidedigna y ejemplos de bien y de contención para no caer en ellas. No hay un consenso en las cifras ni en la información sobre las drogas. La paz es la plataforma fundamental para el éxito económico y la prosperidad sustentable de los pueblos. Sin oportunidades dignas de trabajo, ¿cómo exigimos un cambio cultural efectivo? Millones mueren de hambre y encuentran en el negocio de las drogas su único sustento. Ningún cultivo es tan rentable para el campesino como el de la coca. La cultura del dinero rápido se impuso. La inseguridad crece exponencialmente y sin control. Mi padre casi sometió al Estado colombiano y a todas sus instituciones a su voluntad. ¿Recuerdan algún otro caso en que un bandido en la historia se haya construido su propia cárcel y modificado la constitución de su país para entregarse a su antojo? Factores como la violencia y la inseguridad tienen una directa proporción con los actos prohibitivos. El medio ambiente tampoco se salva, la fumigación y los laboratorios narcos también contaminan. La ilegalidad fomenta y propicia la contaminación. La salud pública es fundamental para enfrentar el problema de manera científica y no militar. Ninguna comunidad médica se atrevería a tratar este cáncer con ametralladoras. Matando a los pacientes no se cura la enfermedad. Las drogas no discriminan. Mi familia tampoco fue inmune a ellas. Pero la excelente educación que recibí de mi padre me sirvió de antídoto frente a esas tentaciones. Desde los 9 años de edad me educó sobre las drogas. ¿Hasta dónde puede el Estado obligarnos a elegir qué fumar, qué beber, qué comer? ¿Cómo prohibimos los íntimos deseos del individuo imperfecto que somos? Nos estamos acostumbrando a vivir ya sin valores humanos. Ellos son la materia prima que nos ayuda a superar verdadera y exitosamente cualquier crisis. Se percibe en el aire una profunda desconfianza hacia las instituciones democráticas de nuestros países y es urgente restaurarla, pero no solo con comerciales para la televisión, sino en la práctica cotidiana. En los bacanales de la alta sociedad se ignora la sangre que patrocina la prohibición que cohabita en sus propias narices. La democracia tiene una deuda pendiente con la sociedad: firmar la paz con las drogas. Yo soy un hombre de paz. Experimenté que perdonar es el único vehículo humano y sólido para alcanzarla. Yo sentí la responsabilidad moral de pedir perdón en nombre de mi padre a sus víctimas por todos los crímenes que él cometió contra ellas. Estamos viendo lo peor de nuestra humanidad, como la degradación misma del ser humano al punto de su perdición. Yo ya escribí un libro de 500 páginas que sufrió y lloró Colombia y que México aún está a tiempo de poder evitar si le presta la debida atención. No es necesario que esta maravillosa patria tenga que repetir estas historias para que pueda aprender de ellas. La paz es un derecho, un compromiso y una responsabilidad cotidiana. Si la alcanzamos más allá de los uniformes y las diferencias políticas, el futuro será verdaderamente más próspero y esperanzador. El amor incondicional que me une a mi familia es el futuro. Ellos son el apoyo más grande para recuperar los valores humanos perdidos. Y familia somos todos los ciudadanos del planeta. Sin paz no hay futuro. Sin educación y sin valores no habrá tal. Y ya estamos en el futuro. Si tenemos que defender nuestras ideas con armas, entonces es menester revisar nuestras ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Hemos previsto la posibilidad de preguntas y respuestas de quienes están en la mesa. Entiendo que el senador Luis Fernando Salazar quisiera hacer una. No sé si el senador Hermosillo, yo también me apunto, y si alguno de los asistentes quieren formar una pregunta, me levantan la mano para tal propósito. Senador Salazar, por favor. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos. Agradezco y valoro mucho la oportunidad que nos da ahorita el Senado de la República a través de la Comisión de Justicia que preside el senador Roberto Gil, de tener este ejercicio que finalmente tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con que hay una historia
que contar y que en ese sentido, Sebastián, yo conozco tu historia a través de los diferentes espacios, el documental que he tenido la oportunidad de ver hace años, y realmente valoro y aprecio el valor civil que tienes para contar esta historia, una historia distinta, un testimonio que por azares de la vida te tocó vivir y que aceptaste y asumiste este destino para darle un sentido. El dolor, la violencia que te tocó padecer y de haber sido testigo y de vivir en carne propia, hoy tienes esta gran oportunidad de darnos a conocer esta visión y esta historia que nos van a ayudar a construir mejores comunidades, mejores países y mejores vecindades. Creo que bueno, mi reconocimiento absoluto para esta promoción por la paz, por el amor, que creo que finalmente es la que va a sacar adelante a países como Colombia y México, y sin duda tu punto de vista en torno al tratamiento que le hemos dado a las drogas, pues pone de cabeza y realmente cuestiona todo nuestro sistema que hoy está totalmente cuestionado por las muertes, por las enfermedades, por las adicciones que tienen de cabeza a la sociedad. Y yo, Sebastián, creo que tu mensaje tiene que ser reproducido por muchos, como el senador Gil, como el senador Hermosillo, que nos acompaña, y por todos los que nos acompañan en este momento. Y al mismo tiempo encuentro una corriente de narcocultura, que ahí viene mi pregunta, una corriente de narcocultura que promueve al narco, que promueve la violencia y que lamentablemente la falta de tejido social hace que los jóvenes, las mujeres, los hombres de México y de Colombia y de muchos otros países aspiren a tener esta vida que hoy tú estás dando cuenta de lo terrible que puede ser. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Hay dos narrativas compitiendo en este momento, incluso que tiene que ver con temas comerciales. Estamos llenos de series en la televisión que hablan de narcos como si fueran superhéroes, como si fueran personas que le puedan generar un bien, y lamentablemente es que en todos los sectores de la sociedad, no solo me refiero a la clase baja, a los más vulnerables, a la clase media y alta, que luego creen que lo que ven en una serie de televisión donde promueven la vida de un narco es un tema aspiracional, es un tema bueno, y luego me ha tocado ver que cuando detienen a un capo, de hecho yo soy de un estado del norte de México, de Coahuila, es un estado que tiene sus índices de violencia importantes, es un estado con número de desaparecidos importante. Estamos en el 5º lugar nacional de desaparecidos en el país, a pesar de que somos un estado no muy poblado. Entonces te puedo decir que cuando detienen algún capo, hace poco se dio que en los medios de comunicación dan a conocer que detienen un capo en la ciudad de Torreón, y mucha gente lo lamentaba porque creían que el personaje que detuvieron es el que están acostumbrados a ver en la televisión. Y esto, yo creo que esta narrativa es la que tenemos que combatir. No es bueno el narco, no es buena la violencia, ni tampoco es bueno que los jóvenes aspiren a vivir como narco, aspiren a la violencia, y en este sentido pues estamos compitiendo contra esto, contra la moda del narco, contra nomás contemos las series de televisión de narco que hay ahorita, Sebastián, contra tu documental. Tu documental salió hace algunos años, no sé si 4 o 5 años, 2009, ya son más años, y has estado dando este testimonio que llega a muchas personas como nosotros, pero al mismo tiempo yo veo que el Estado también falla en dar estos espacios para promover la cultura del narco. Por un lado prohíben la droga, pero por otro lado se permite, y perdón, no quiero hablar de que alguien viole la libertad de expresión, pero por otro lado se promueve la vida del narco. Se hacen narcocorridos, se hacen canciones, se hacen programas de televisión, se hacen películas, y esto creo que es el gran reto, Sebastián. Te reconozco todo tu valor,
el testimonio que das y nos es de gran, nos enriquece a los senadores de México, tu presencia. La tomaremos en cuenta y la valoramos a la hora de legislar, a la hora de implementar políticas públicas. Y por supuesto me quedo con esta pregunta, ¿qué se hace con la narcocultura y con la moda que puede generar ahora tanto programa de televisión y tanta serie que hablan de los narcos contra tu historia que finalmente es la verdadera? Hola. No, agradecerle, senador, por el reconocimiento que me hace y que me honra saber y que me reafirma en mi camino y en mi búsqueda de la paz. Porque yo sí aprendí en carne propia estas lecciones que la sociedad no ha vivido. En Argentina hay una especie de refrán que dice que solo el peluquero aprende en cabeza ajena. Y tristemente, estas series de televisión, esta narcocultura que se empieza a imponer, creo que ahí tenemos que hablar de la responsabilidad de todos como sociedad, ¿no? Y de la responsabilidad de los medios de comunicación que cuentan esas historias. Yo soy un convencido y por eso he escrito este libro que relata la verdadera historia de mi padre, de que tenemos que ser muy responsables a la hora de contar estas historias. Yo siempre he sostenido que si alguien puede ver mi documental o leer mi libro y le quedan ganas de convertirse en Pablo Escobar, entonces yo habré hecho muy mal mi trabajo, entonces yo habré malinterpretado el verdadero mensaje, el verdadero legado que nos debe quedar a todos como sociedad para que historias como estas no se repitan. Yo no estoy en contra de que las historias sean contadas, pero creo que ahí es responsabilidad de los grandes medios de comunicación de retirar esa especie de glamour que se le agrega y que no pertenece a la verdadera historia de los narcotraficantes y que incita, invita y promueve la cultura y el deseo de algunos jóvenes. Yo lo vivo permanentemente, recibo por las redes sociales comentarios de muchos adolescentes que me preocupan. Yo adoro a tu papá, yo quiero ser como él. Eso es algo que a mí, yo le digo, yo también lo adoro, pero yo no quiero ser como él. Yo no perdí el amor por mi padre, pero eso no me impidió ver la realidad y la violencia que implicaba el negocio del narcotráfico, de las drogas, de la violencia en general. Y creo que he podido persuadir a un par de jóvenes de abandonar esas ideas, de continuar ese legado de violencia, porque les he podido mostrar a partir de mi testimonio de vida de que justamente yo, quien tuve la oportunidad de convertirse en otro Pablo Escobar, pues no lo hizo habiendo vivido las consecuencias de esa violencia, de esa vida, de esa destrucción de todos los valores humanos y de cómo un país literalmente fue sometido por la vía de la fuerza por mi propio padre. Esta no es una historia que a mí me contaron, esta es una historia que yo viví en carne propia, como bien comentabas. Y claramente creo que la responsabilidad de todos como sociedad, de quienes escriben esas historias, de quienes investigan esas historias y las publican, de tener un mensaje inequívoco de reflexión y que son historias que no deben ser repetidas en ningún sentido, que son historias que debemos de conocer, porque si no las conocemos caeremos en el error de repetirlas, pero claramente el mensaje implícito y explícito que debe prevalecer en cada uno de los renglones que construyan historias como esas, justamente tienen que invitar a los jóvenes a no caer en esas tentaciones. Y creo que el ejemplo que yo relato en mi libro, la propia fortuna de mi padre terminó financiando su misma muerte. El narcotráfico, según mi experiencia de vida, es un negocio cortoplacista que te puede prometer algunas cosas, pero que al final te lo arrebata todo: tu vida, la de tus familiares, tu libertad, tu tranquilidad, tu paz. Mi padre amasó una gran fortuna y con ella no pudo comprar ninguna de esas cosas. Yo prefiero y me siento hoy más millonario que antes, que no tengo ya nada de lo de él, porque aprendí el verdadero valor de la libertad, de la vida, del respeto, de poder tomarme un café tranquilo y de no
andar en la búsqueda de la violencia o de los enemigos. Así que es responsabilidad de todos, de cómo construimos, cómo contamos, cómo transmitimos estas historias. Nadie quiere violar el derecho a la libertad de expresión, pero creo que hay que hablar de otro derecho, y es el de la responsabilidad frente a la forma como nos expresamos. Muchas gracias. Senador Hermosillo. Pues muchas gracias. Digo, de mucho valor su testimonio. Digo, es un testimonio único, viniendo precisamente de un hijo de una persona mundialmente famosa por el narcotráfico, ¿no? Pero sí tocó cosas muy importantes que no tomamos en cuenta. Lo primero es los valores, ¿no? Los gobiernos no promocionamos valores, promocionamos derechos. Para todos mi derecho, mi derecho, pero no nos ponen nuestras obligaciones. Es parte de la política, hay que vender para luego cachar votos. Los derechos vienen con las obligaciones, y realmente para eso se tiene que tener valores, ¿verdad? Y dar el ejemplo, ¿verdad? En nuestro país, digamos, aquí hay muchos capos que la gente los conoce, pero también hay muchos políticos que son igual que ellos, nomás que traen traje y los defiende la ley. Esa es una realidad, digo, no nos hagamos tontos, digo, sucede. Entonces la gente en general, digo, pues no nos ve bien a nosotros, y a veces abraza más a los capos, porque como usted dice, a veces algunos capos saben y tienen contacto con la gente y distribuyen muchas veces más de lo que hace el gobierno, porque tienen dinero, ¿verdad? Y son queridos, y usted mismo dice que el profesor lo ocultó. ¿Por qué lo ocultó? Por respeto a la vida y amor a mi padre. Por eso, porque tienen también su coto de poder, que muchas veces lo ganan porque les dan trabajo a la gente desesperada. Digo, pocas gentes, salvo los muy de arriba, se meten al narcotráfico. Generalmente el narcotráfico es un trabajo de gente de abajo, digo, gente que se la juega porque está desesperada, no tiene futuro. Yo me acuerdo ahí en el municipio donde yo vivo, y fui alcalde, en el campo yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿y tú qué quieres ser? Y me decían, por ejemplo, en un lugar en que hay frontera y hay muchos doctores por los americanos, pues yo quiero ser doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una cosa que me va a mí a liberar, ¿verdad? En la mayoría de los casos muchas veces dicen, yo quiero ser maestro, porque el que entra al magisterio y pone un pie, ya se quedó ahí. Y esa es una de las cosas que tiene el magisterio. Y otros decían, pues yo quiero entrarle a la droga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veían pasar en el barrio allí, en esos pueblos abandonados, al de la droga con sus cadenotas y con las muchachas y todo, ¿verdad? Con impunidad. Lo que no dicen, y no dicen las mismas, y usted lo dijo, las mismas películas y todo eso está mal de la promoción, es que la mayoría de los que andan en la droga terminan mal. Yo sí le creo que usted pudo haber estado con su padre rodeado de billetes y no tenía que comer. No es la primera vez que pasa. Cuando agarraron al primer capo de Italia hace como 6 años, vivía en unas condiciones miserables. Lo que lo movía era el poder. Era el poder. Así es, ¿verdad? Pero vivía de una situación miserable, nada, servía el dinero. Y acabamos de verlo ahora con la tuta, que ya cuando la ley se le puso tras de él, pues andaba salto de mata hasta en una cueva, ¿verdad? Eso no se dice. Se dice el glamour del momento que están viviendo, ¿verdad? Y tampoco se dice en sus conflictos personales que tiene, porque esa gente tiene conflictos personales. De seguro su padre los tuvo, hacia la familia y hacia lo que era él, ¿verdad? Entonces no le damos nosotros difusión ya a eso y a los valores, porque los valores se nos hace de los beatos, de los buenos, digo, eso de portarse bien, digo, eso de respetar a las mujeres, eso de eso. No, hombre, digo, es muy latinoamericano eso, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, pero yo siempre he comprobado de que el que se porta bien vive mejor. No será el hombre más rico del mundo, pero vive bien, vive con tranquilidad, lo que usted dijo. Y esos valores no nos los dan en las escuelas, nunca. Y eso está mal. Sobre todo también en una
no nomás en México, hombre, en todo el mundo que hay una decadencia de valores espirituales, usted lo sabe, ¿verdad? Pues digo, los muchachos se sienten abandonados, a uno de los de rico, ¿Por qué? Porque pues el papá se va a trabajar, la mamá pues tiene mucha lana, es frívola, no hace nada, anda por sus amigos, entonces se sienten solitarios. Entonces, ¿dónde está la riqueza de esas familias si no hay calor? Entonces, las drogas es un reducto a veces de la frustración de los muchachos. Yo creo que nadie se quisiera drogar si viera los efectos que hay. Digo, no sé, pero en nuestro país hemos logrado erradicar el cigarro, ¿verdad? Porque hace daño a terceros, pues también deberíamos de hacer algo así con la droga. Hay proyectos. Miren, en Baja California hay uno bueno que se llama, y lo quiero yo y aquí les digo a los senadores, se llama el DARE. No sé si se ha hablado de ese proyecto, DARE en inglés, en que la policía va y les dice a los muchachos en las escuelas los problemas de las adicciones. Las adicciones es alcohol, es cigarro, es droga, y las consecuencias de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque a esos muchachos muchas veces nadie les ha dicho eso. Y a veces los padres, no te metas en esas cosas, y no discutimos con ellos de eso, ¿no? El muchacho pues es víctima del de la esquina y todo, ¿verdad? Digo, es un mundo muy confundido. Yo puse en la binacional con Estados Unidos, y se lo dije yo al embajador, las cosas están cambiando tanto de que ahora pues tenemos que tener una política diferente con Estados Unidos. Ellos ya están legalizando las drogas, ya se dieron cuenta que no pueden. Usted agarra los avisos de ocasión en el periódico de San Diego y va a ver que le pueden vender un contenedor perfecto, ¿verdad?, para usted cultivar marihuana, ¿verdad? Y sale mejor que la que viene de México o de cualquier lado, porque le pone usted, digamos, ahí y toda la humedad y todo. Entonces ellos ya la están haciendo legal, y nosotros estamos con esta situación de pararla, ¿no? Entonces debe haber otra situación. Pero yo sí pienso que son los valores y los programas estos como DARE, y por otro lado también decir el daño que han hecho los de la droga aquí. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo ni con la prensa ni con el gobierno en decir de que en la pasada, y eso lo hicieron los que estaban en el poder y ya no saben qué hacer con eso, satanizaron la entrada del ejército por un lado y satanizaron las muertes, cuando usted sabe muy bien que la mayoría de las muertes, y usted lo mencionó, son entre los mismos de la droga, que se matan unos a otros. No hay respeto. Claro, el gobierno también mata gente, pero son menores que eso, ¿verdad? Y también decir, como usted dice, el daño que le han hecho a la economía de México, precisamente con la inseguridad, ¿verdad?, con la situación del desprestigio que tenemos, que afecta, ¿verdad?, con la situación de los valores cambiados, la situación también de que ahora, porque así no era antes en nuestro país, las esferas públicas también están infiltradas. Lo acabamos de ver, lo vivimos ahí en Michoacán, ¿no? Entonces, como que el combate ha estado muy mal orientado. Por otro lado, también yo veo, y digo, y lo critico, yo soy católico y profeso, también las iglesias, digo, ya tenemos que tener otro tipo de sociedad, ¿verdad? Eso de que ve y reza y que Dios va a hacer todo, pues no, ¿verdad? Dios está muy ocupado, ¿verdad? Digo, hay tantos problemas en el mundo que no va a venir a arreglarlos, ¿no? Entonces, que exista también de parte de las gentes que podemos una situación de apostolado, de ir a los barrios bajos y hacer lo que el gobierno no hace. La sociedad puede hacer mucho más que el gobierno, yo siempre he dicho. Hay que movilizarla a cosas buenas, a la sociedad, ¿no? Yo lo felicito a usted, no sé, y lo que habló, a mí me gustaría tener el testimonio ese de usted, ¿verdad? Bueno, no sé, y el libro, pero el testimonio para que se difunda, porque es muy bueno. Se puede difundir en grupos sociales, se puede difundir aquí y acá, y esas son las semillitas que hacen que las cosas cambien, ¿verdad? Porque no está hablando un teórico, ni un, como le decimos aquí, ni un académico. Está hablando alguien que sufrió en carne propia este problema tan grave que tiene la humanidad.
Muchas gracias por estar aquí, de veras. Gracias, senador, por sus palabras y reconocimiento. Coincido en la totalidad de sus opiniones y expresiones sobre la manera como debemos todos actuar para modificar esta situación que finalmente nos afecta a todos. La droga no discrimina. No discrimina. Muchas gracias. Sebastián, yo te quiero hacer una pregunta sobre un elemento que está presente en la cultura del narcotráfico y su desenvolvimiento violento. En tu libro deslizas la idea de que nada de lo que tu padre logró en términos de amasar fortuna, de generar quizá el mercado, el negocio más grande conocido en ese entonces en términos de trasiego de drogas, que incluso logró poner de rodillas o acosar al Estado colombiano. Tú pones el ejemplo de que logró reformar la Constitución y se hizo una cárcel para vivir y entregarse voluntariamente, que nada de eso hubiese sido posible sin el factor de la corrupción, sin esa suerte de complicidad de las instituciones. Eso es un tema que está inevitablemente presente en el análisis de este fenómeno. Lo decía el senador Hermosillo, que es poder, es dinero que corrompe, que penetra las instituciones. Y al mismo tiempo se genera un círculo vicioso, porque se generan los incentivos a mantener el status quo. En la medida en la que genera dinero y poder, hay pocos incentivos para destruir esa fuente de dinero y poder. Y entonces llegamos a justamente lo que motivaba mi reflexión inicial. No hay una segunda oportunidad para alguien, no hay salidas. Un muchacho que hoy en día incursiona en el narcotráfico en nuestro país solo tiene dos posibilidades de salida: el cementerio o la cárcel. No tenemos una forma de rescatarlos, no hay una plataforma, una posibilidad para que pueda reprogramar su vida, rehacerse y reconstruirse, como lo hiciste tú. Y quiero pedirte que enfatices esta parte de la exclusión que viviste, que tiene que ver con esa ausencia de segundas oportunidades. Te pido que cuentes la anécdota del periplo de encontrar un lugar para vivir. Cuando, digamos, tu único crimen había sido nacer en la casa de una persona que se dedicaba a violar la ley. Pero si nosotros escalamos o vemos tu caso, estamos viendo en el espejo cientos de miles de casos iguales, donde el hijo de un narcotraficante, tiene nulas posibilidades de encontrar una ruta de vida, ¿no? Y al final de cuentas se convierte natural e inevitablemente en la carne de cañón de las próximas generaciones. Se vuelve un negocio vía hereditaria porque no hay salidas, porque no hay alternativas. Te ruego que compartas con quien nos escucha esta parte que me la has contado en corto, pero que creo que vale la pena que la cuentes, porque quizá es uno de los elementos más valiosos de tu testimonio. Por favor, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuestro periplo comienza a partir de la muerte de mi padre. De hecho, días antes de que él falleciera, pues veníamos intentando buscar un refugio en el exterior. Yo entendí que mi padre desperdició la oportunidad que por la vía de la fuerza, de la violencia, de la corrupción sometió a un país. Yo a veces hasta creo que no fue mi padre quien se entregó a la justicia, sino al revés, fue la justicia quien se entregó a él. Y finalmente, cuando él fallece, después de que desperdicia la oportunidad de la cárcel de la catedral y no aprovecha, yo soñaba con que visitaría por muchísimos años a mi padre en esa prisión. Yo lo prefería allí que en el lugar donde está hoy, pero él desaprovechó esa oportunidad.
y nos dejó habiéndose fugado y demás, con una persecución a nivel internacional sin precedentes, ya no solamente contra él como bandido, sino contra su familia para poder llegar a él. Y nuestro propio Estado, nuestras propias instituciones, y esto quiero decirlo con claridad, yo no guardo ningún rencor frente y contra esas instituciones. Entiendo que mi padre fue un hombre extremadamente poderoso y capaz y que llevó a Colombia al límite. Y no justifico tampoco las violaciones a los derechos humanos, justamente porque ellos deslegitiman el accionar del Estado en esas circunstancias. Y lo que ocurrió fue una campaña de nuestro propio Estado de solicitar al resto de naciones del planeta, utilizando por supuesto el poder de naciones mucho más poderosas que la nuestra, de que se nos excluyera, de que no se nos recibiera en ningún país, de que no se nos diera refugio, de que se nos negara el derecho a la educación y a la vida, y a la libertad y a la paz. Desde ese lugar, pues literalmente las puertas del planeta estaban completamente cerradas para nosotros. Nosotros visitamos la totalidad de las delegaciones diplomáticas que estaban en la ciudad de Bogotá, recurrimos a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, al Vaticano, a pedir ayuda, a pedir refugio, a pedir compasión por una familia que había sido testigo de la violencia que yo hoy relato. Se nos agotaron tanto y a un nivel tal los recursos, nos llegamos a sentir extraterrestres en el planeta Tierra. No había un lugar, no había un metro cuadrado de tierra donde nosotros pudiésemos llegar a acampar, a vivir en paz. Nosotros nunca favorecimos, ni propiciamos, ni alentamos la violencia de mi padre. Al contrario, desde nuestro hogar, desde el amor y desde la intimidad, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para modificar esa situación. Pero no conozco al primer hijo que haya logrado que su padre cambie de profesión. Realmente el único recurso que nos quedó es el de este nombre y apellido por el cual tú me has llamado hoy, que fue cambiarnos la identidad, entre comillas. La identidad en realidad va por dentro. Lo que hicimos fue cambiar un nombre, un simple documento, un número, para poder evitar el rechazo generalizado de la sociedad, para poder reencontrarnos y buscar esos derechos. Yo me acercaba al aeropuerto de Bogotá a comprar pasajes para irme a cualquier lugar del planeta, y las aerolíneas me decían: a ustedes, a su familia no les podemos vender pasajes. Y yo les preguntaba: ¿pero hay alguna orden judicial que lo impida? ¿Hay alguna restricción legal? No, no la hay. Simplemente no les podemos vender pasajes. Eso llegó a un extremo en el que el gobierno y la Fiscalía General de Colombia pues ya no podía garantizarnos ni nuestra seguridad ni nuestra vida durante años, que permaneceríamos en esas circunstancias porque nuestro propio país nos rechazaba y nos quería muertos y nos juzgaba por los crímenes de mi padre. La única alternativa fue cambiar la identidad, y fue a partir de ahí que apareció el único país que, en un gesto en apariencia humanitario, fue Mozambique, que nos quiso recibir. Antes de hacerlo nos comentaron los delegados del gobierno de Mozambique de aquel entonces que habían tenido que pedir permiso a los Estados Unidos para ver si habría algún tipo de represalias contra su nación si ellos humanitariamente elegían recibirnos. Los Estados Unidos no manifestaron ya ningún rechazo a esa posibilidad, y eso generó la posibilidad que viajáramos allí, pero Mozambique estaba completamente destruido por una violencia muchísimo peor de la que yo había vivido. Yo no pensé que habían lugares que estaban pasándola peor que Colombia hasta que conocí esa nación africana. Llegamos al extremo en el que no había comida, pero había supermercados abiertos y no había nada que vender dentro de ellos. Nuevamente nos perseguía el fantasma de nuestra historia, y tampoco allí encontramos el derecho a la educación. No habían universidades, no había posibilidad de desarrollarnos como personas de bien, no habían herramientas, no habían opciones. Era como que si el destino se ensañara en proponernos que el único camino y la única salida para nosotros era el que había optado mi padre, el de la violencia, el del narcotráfico,
el del rencor, el del odio, el de la pérdida de esos valores, pero nosotros siempre estuvimos aferrados a esos valores y nunca los abandonamos, por más que nos propusieran hacerlo y por más que nos incitaran desde la exclusión a ser partícipes de esa violencia. Nos negamos rotundamente hasta el cansancio a formar parte de ese grupo de personas que se valían de las excusas, de la exclusión que se proponía desde la sociedad para ingresar a combatirla o a enfrentarla o a desafiarla. Así que el periplo pues terminó finalmente en Argentina, regresamos allí de casualidad, pudo haber sido otro país de Latinoamérica o del mundo, estuvimos dispuestos a recorrernos el planeta hasta encontrar un pequeño refugio. No pedíamos ningún tipo de privilegios, simplemente un lugar donde poder educarnos, donde poder mantener, contener y sostener una familia en paz, sin ningún tipo de lujos, nada más que las opciones que deberíamos de tener todos y que bien señalabas que no tienen muchos. Los narcotraficantes tienen familias y si a esas familias no se les da opción, pues lo único que lograremos con eso es ampliar el número de narcotraficantes ya existentes. Y creo que finalmente voy a poner un ejemplo que tiene que ver con una reciente sensación de exclusión en la que tuve que ver, porque mi cuenta bancaria en Argentina estuvo a punto de ser cancelada, esencialmente porque el director de riesgo de la entidad bancaria había visto una novela y le parecía que yo podía ser un peligro para la sociedad en virtud de esa información no verificada, y se llenó de prejuicios y se dio la orden de que mis cuentas fueran cerradas. Y yo tuve la oportunidad de comunicarme con los dueños de esa institución bancaria y les hice saber que lo que ellos estaban haciendo conmigo y con mi familia era una incitación, una invitación a la ilegalidad, porque una persona que quiere tener como yo una cuenta bancaria está dispuesta a someterse al rigor de la verificación del origen de cada uno de los fondos que ahí circulan, y más si esa cuenta está a nombre propio. Yo soy arquitecto y señor industrial y yo vivo de mi vida, yo no me dedico al narcotráfico, no porque le tenga miedo a la ley, sino porque sé que ese no es el camino correcto para mí, ni para mi familia, ni para mi hijo. Y no solamente desde el Estado se excluye también desde la empresa privada, se excluye desde la sociedad, desde los colegios, desde las universidades, desde todos los ámbitos, y es desde cuando estamos pudiendo abrir el corazón para que historias como estas no continúen, no se repiten, desde la inclusión. Yo comentaba en la charla que pudimos tener anteriormente y te agradecía porque yo estaba más acostumbrado a la exclusión que a la inclusión. El rechazo era para mí una sensación permanente de vida y no ando lloriqueando ni me victimizo por ello. Lo asumo como parte del legado de mi padre y tengo que continuar por la senda del bien al margen de lo que opinen, hagan o digan o cómo reciba yo sus ataques. Mi respuesta es seguir caminando por la paz, y nunca esas propuestas de exclusión me van a modificar en la convicción de que ese es el verdadero camino que debemos de respetar todos, sobre la base de los valores humanos que debemos cultivar y promover. Eso sería un poco, creo que respondo a tu pedido. Gracias. Adelante, por favor. Sí, ahí adelante. Acercar. Y soy del estado de Sinaloa, aunque ya tengo 10 años viviendo acá, y sé que haces referencia en alguna parte del libro de cómo empezó a hacer negocios también con algunos paisanos sinaloenses, tu papá. Pero más allá de eso, haciendo referencia, a mí me gustaría preguntarte un poco de esa parte social a la que se han referido los senadores. La narcocultura para nosotros en Sinaloa no es algo de series o de hace poco, es algo que vivimos desde hace mucho tiempo, tan mimetizado que ya no nos damos cuenta, ¿no? Es algo con lo que vivimos, la música, la forma de vestir, la forma de hablar, tú lo sabes. Entonces yo quisiera
que un poco compartieras esa facilidad, ¿por qué Pablo Escobar fue tan popular en un tiempo en las clases bajas o con la gente más necesitada en Medellín? ¿Por qué la gente lo protegía? ¿Por qué la gente, como dices en tu libro, acudió de forma masiva a su entierro, a grado tal que no pudiste tú estar presente con él, despedirte, dices en alguna parte del libro? Porque me ayuda un poco a explicar cuando me preguntan a mí ¿por qué en Sinaloa protegen o por qué ven a veces con simpatía a muchos narcos? Yo digo, a veces es una ausencia del Estado, ¿no? O sea, son los que a veces hay múltiples anécdotas donde se sienten más seguros cuando está el jefe de la plaza que cuando no está. O sea, confían más en ellos para impartir justicia en cosas tan leves como una infracción de tránsito, como un choque. Llega él, alguno con cierta autoridad, e imparte justicia y arregla un problema más allá de la policía o del presidente municipal, a ese grado. Entonces, en Sinaloa es algo que con lo que hemos vivido desde hace mucho tiempo, un poco como Colombia, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco más de lo que escribes. Bien. Y que me ayudes a explicar esa parte que nos preguntan a nosotros y que también somos estigmatizados a veces por ser de Sinaloa sinónimo a narco, como les pasa a muchos colombianos, ¿no? Sin duda. Y felicidades por tu libro y bienvenido a México. Muchas gracias. Para dar una respuesta, creo que en parte tú comprendes claramente lo que ocurre cuando hay un vacío del Estado. Es el lugar propicio para el que el narcotraficante lo ocupe. Hay un vacío de autoridad, cuando hay un vacío de contención, cuando hay un vacío de apoyo, de inclusión a los demás, ese es el lugar, el refugio perfecto para el narcotraficante. Mi padre, venerado por las clases populares de Colombia porque ocupó el lugar que el Estado nunca quiso ocupar, porque había dinero para construir escuelas, había dinero para construir canchas de fútbol, centros hospitalarios, educativos, universitarios, pero nunca se construían, nunca se hacían. Mi padre dijo, bueno, pues que se la roben, pero yo de la mía voy a hacer los puentes que no se construían, voy a construir las escuelas que nadie hizo, y voy a hacer las canchas, y voy a hacer las casas, y voy a devolverle al pueblo la dignidad que el Estado no le ha querido regresar. Por supuesto, es absolutamente cuestionable y contradictorio que justamente el dinero de la droga gestionara y patrocinara y financiara la construcción de canchas de fútbol, de centros deportivos. Qué paradoja, para que los jóvenes no caigan en las drogas, para que tengan un lugar donde divertirse, para que aquel trabajador que trabaja durante toda una jornada pueda llegar a la noche y jugarse un partido de fútbol con sus vecinos y amigos, digna y potrero y ocupaba esos lugares, esos vacíos. Por eso las clases más abandonadas por el Estado, él quiso construir un barrio que se llamaba en un programa Medellín sin tugurios, porque descubrió que la propia ciudad de Medellín, literalmente arriba basura, casi que tenían que estar sus casas, cada traba a tirar. Y mi padre ocupó, el Estado debió proveerles a esas familias una salida digna, un hogar, las mínimas condiciones de dignidad para ellos y sus hijos, pero no aparecía. Por eso él utilizaba su propio dinero para resolver todos los temas que el Estado debía haber resuelto, y tenía una idea loca que era poner el narcotráfico al servicio de Colombia. Ya tenía a él que y era utilizar toda la fortuna que le iba a proveer ese negocio para seguir esos vacíos del Estado. Así como él, aún siendo un hombre con ciertas ideas de izquierda, terminó para mi primer grupo paramilitar de Ultracolombia, el grupo MAS, cuya sigla significa secuestradores, y un grupo que fue creado con el apoyo en su momento de autoridades colombianas que no podían hacer las comillas. Cada que el Estado siempre va a haber un narco con el poder económico dispuesto a dar, y por eso a él para resolver lo que la autoridad competente. Y creo que ahí también hay que recordar de los funcionarios y de los policías y de todas las personas que con honestidad quieren hacer bien su trabajo. Creo que también es menester que el Estado les provea a ellos de condiciones dignas, que no tengan excusas para corromperse. Yo puedo hablar del caso de Argentina. Los policías no ganan nada,
se tienen que comprar su propia arma y su propio chaleco antibalas. Tienen que trabajar dobles turnos para poder mantener a sus familias. Son los más vulnerables a caer en la trampa de la corrupción porque no tienen opciones, tampoco tienen el acompañamiento del Estado. O sea, me parece que cualquier policía debería poder vivir dignamente para que si cae en la corrupción pues no tenga excusas y que lo haga y que el Estado pueda perseguirlo y condenarlo por esos delitos. Pero si no se les brinda la dignidad mínima a estas personas, pues tampoco se les puede exigir que no encuentren alternativas para poder llevar la comida a su casa, porque a veces ni siquiera es para llevar el televisor de no sé cuántas pulgadas, sino para poder llenar el refrigerador con comida para sus hijos. Y eso nos pone muy vulnerables a todos, y eso también es una falta de reconocimiento a la labor de los hombres de bien de las fuerzas de seguridad. Es un problema que hay que mirarlo en su conjunto, no es solamente la falta de oportunidades para las clases sociales menos necesitadas, sino también hasta para los propios funcionarios quienes se dedican a aplicar la ley como debería. Así que, por ejemplo, es notable y común ver en la ciudad de Medellín la mayoría de los taxis llevan un sticker con la cara de mi padre. ¿Por qué? ¿Y por qué el rubro de los taxistas? Porque mi padre regalaba muchos taxis a la gente para que tuviera un medio de sustento para sus familias. Y si tenían familias numerosas no tenía problema en regalarle 2 y 3 taxis a una familia. Hace poco un amigo que tengo canadiense me dijo que había conocido una familia de colombianos que idolatraban a mi padre y que no permitían que nadie les hablara mal de él. Le pregunté por qué y me dice: tu padre le regaló 3 taxis y eso les permitió educar a sus hijos, ser universitarios, y sus hijos finalmente y toda la familia se trasladó al Canadá. Hoy son personas útiles a la sociedad y no forman parte de ningún escuadrón de la violencia. Ahí mi padre ocupó el lugar que debió haber ocupado el Estado, las posibilidades y las oportunidades que se le deben de dar a todas estas familias para que verdaderamente desaparezcan las excusas por las cuales muchos siguen entendiendo el negocio del narcotráfico como la única salida a sus propios problemas de dignidad, a los más básicos. Como te decía, no es para comprar un televisor más grande, es para tener la mínima dignidad que puede y que merece y que tiene derecho un ser humano. Entonces el problema se hace más complejo porque cuando el Estado, hay un acto de gran desentendimiento del Estado y es la prohibición misma. El Estado se quiere desentender a través de la prohibición de un problema que es de todos, y el problema va a estar, y si el Estado no lo administra, los narcos lo van a hacer y lo están haciendo hace 40 años. Y eso es lo que nos tiene llenos de sangre en toda Latinoamérica, llenos de poder y de corrupción que son absolutamente incontrolables y que hoy están desafiando a todas nuestras democracias. Gracias. Pacifista hijo de Pablo Escobar, ya no de 14 años, ya un poco mayor, Sebastián o Juan Pablo, en esa compleja dualidad que personificas entre tu pasado y lo que has decidido hacer de tu futuro. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, gracias por acompañarnos al Senado. A esta comisión te quiero pedir que continúes con este esfuerzo que estás haciendo por un testimonio para cambiar los estigmas que hay en torno al narcotráfico, pero también para demostrar que más allá del infortunio personal es posible construir esperanza. Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, y de verdad es muy emocionante para mí poder hoy tener la posibilidad de contar lo que siento, lo que viví, lo que aprendí, de sentirme honrado por esta invitación. Y México y todos ustedes pueden contar con mi experiencia, con mi vida, para que historias como las mías, las de mi padre, no se repitan. Creo que tengo grandes esperanzas en que tienen todas las herramientas humanas y los recursos para superar esta situación y encontrar una solución definitiva a los problemas que los aquejan. Y con mucho respeto he venido hoy acá a compartir mi historia
No pretendo intervenir, ni es mi idea en asuntos que son absolutamente internos y que respeto la soberanía de los pueblos, y desde ese lugar es un mensaje de paz. La paz es un derecho de todos y que supera cualquier frontera, trasciende cualquier frontera, y espero que, como bien decía el senador Hermosillo, pues que este mensaje pueda ser difundido para que podamos aprender de esta historia, para que nunca más nadie vaya a osar repetirla. Muchas gracias. Bueno, pues de esta